En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se nota el cansancio, y cuando no se avanza, se retrocede. Para crecer, necesitamos del pan básico, la cruz, la humillación, las pruebas y las negaciones. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. Queridos amigos, entre los muchos dones carismáticos que el Señor le concedió al Padre Pío de Pietrelcina está el de la bilocación. Bilocación viene del latín bis y locatio, la presencia simultánea de una persona en dos lugares diferentes a la vez. Entre los hechos prodigiosos de la cual es tan rica la geografía católica, este es uno de los más raros. Lo hemos visto en San Felipe Neri, Santa Catalina de Ricci, San Pedro de Alcántara, San Alfonso María de Ligorio, que, si bien se encontraba en Santa Ágata de los Godos, declaró haber asistido al moribundo Papa Clemente XIV y de muchos otros santos. Este fenómeno natural ha sido frecuentísimo en el Padre Pío. Él, en efecto, sin moverse de su convento, se presentó y habló a personas que no lo habían visto nunca. Y por lo tanto, este es excluirse cualquier hipótesis de telepatía o de alucinación. Acudió al lecho de enfermos que, si bien no lo conocían físicamente, invocaron su ayuda y su intercesión, y al lecho de sus hijos espirituales que buscaban su presencia, su rostro, su paternidad. De una carta escrita en 1915, el 28 de septiembre, por el Padre Pío a una hija espiritual suya, comencemos a conocer por él mismo este fenómeno de su bilocación. El Padre Pío dice: me doy cuenta de que esta es una gracia muy grande que el Señor me hace acordar solo de quién y de lo que Él quiere. Él, en efecto, el Señor, muchas veces me presenta personas que yo no he visto jamás, ni tampoco he sentido hablar, con el único fin de que rezase por ellas. Y no se da el caso de que Él no escuchase mis súplicas. Después, por el contrario, cuando el Señor no quiere escucharme, me hace hasta de olvidar de rezar por aquellas personas por las cuales yo tenía toda la buena y firme voluntad de hacerlo. Y es aún el mismo Padre Pío que nos dice cómo sucede este fenómeno de bilocación. Un día del año 1922, le escribe al padre Fernando de Ries, Pío X. Entre los frailes de San Giovanni Rotondo, la conversación giraba sobre el argumento de la bilocación de San Antonio de Padua, cuya fiesta se festejaba a los pocos días. A la observación de un hermano de que tal vez estos privilegiados del Señor ni siquiera se dan cuenta de su bilocación, el Padre Pío corrigió y dijo: pero seguro que se dan cuenta. Tal vez no saben si se mueve el cuerpo o el alma, pero son bien conscientes de todo lo que sucede y saben a dónde van. Avala aún más esta respuesta el hecho de que a menudo el Padre, con aquella simplicidad que le era característica, explicaba detalles de lugares que él jamás había conocido o visitado. En efecto, en 1956, el Padre Francisco Napolitano, que hacía poco tiempo que había regresado de los Estados Unidos de América, a menudo hablaba de América en el comedor, y especialmente de la ciudad de Nueva York, lo que le gustaba mucho al Padre Pío, y escuchaba con gran placer. A una pregunta curiosa del Padre Pío, el Padre Francisco Napolitano le dijo: ¿cómo, Padre? ¿Usted ha estado en Nueva York? Y él, sin pensar para nada a la pregunta capciosa, respondió: tú has estado una vez,
pero yo en cambio centenares de veces. Y en otra ocasión, el mismo padre Francisco Napolitano le presentaba a algunos peregrinos que habían venido de Castellammare di Stabia para encomendarse a sus oraciones. Una señora del grupo le dijo: «Padre, yo lo llamo, lo invoco a cada momento». El padre Pío respondió: ¿te crees que soy sordo? Me has aturdido con tus lamentaciones. Más bien, debes tener fe en Dios. Y el padre Rosario de Alminuza, que fue superior del padre Pío por más de 3 años, dejó escrito en sus notas, que se llamaban Informaciones, que en América vivía una señora anciana que tenía un tumor incurable y que sus días estaban contados. Un día, una amiga suya le ofreció una fotografía del padre Pío y le dijo: «Este fraile podrá curarla». La enferma no conocía para nada al fraile. Una noche se lo vio delante y que le exhortaba a hacerse católica, y después le aseguró que se curaría. La enferma hizo llamar a un sacerdote católico y después de una larga preparación entró en la iglesia católica y curada vivió una vida normal. El hecho se supo también en San Giovanni Rotondo, y un día el padre Eusebio de Castelpetroso quiso con respeto aguijonear al padre Pío y le dijo: «Pero ciertos viajecitos a América se los hace. He sabido que ha ido a visitar a una señora enferma con un tumor». Y el padre Pío respondió: «¿Y tú? ¿Cómo has hecho para saberlo?». Y a otra pregunta del mismo padre Eusebio, que le preguntaba en qué idioma hablaba en tales viajes al extranjero, le contestó: «En italiano, por supuesto». «¿Cuántos milagros querrías que hiciera el Señor?». Hechos análogos eran frecuentes en el padre Pío y una serie de irrefutables y controlados episodios lo confirman, como aquel de haber visto al padre Pío en las grutas del Vaticano, arrodillado, rezando ante la tumba de San Pío X, que él ha venerado siempre, definiéndolo así: como la figura más simpática de todos los papas desde San Pedro en adelante, porque fue simple y humilde, tanto de poder asemejarse a Jesús. Y don Orión, de quien se ha introducido la causa de santificación, refirió al Papa Pío XI de haber visto con sus propios ojos al padre Pío en la Basílica de San Pedro a Roma, durante la beatificación de Santa Teresita del Niño Jesús. El pontífice, convencido, le dijo: «Si me lo dice usted, se lo creo». Del mismo episodio hizo mención también el obispo del Salto, Uruguay, Monseñor don Tomás Gregorio Camacho, de que el padre fue visto rezando durante la solemne ceremonia. Un prelado se le acercó para saludarlo y hablarle, pero el fraile del Gárgamo había desaparecido ya. Y aquí, queridos amigos, una puntualización. El padre Pío estuvo presente en bilocación en la beatificación de Santa Teresita del Niño Jesús. Es increíble cómo estos dos santos se unen, se enlazan, tanto en su espiritualidad como en su forma de vida. Y es una bendición para nosotros poder tener aquí, en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, la capilla de adoración perpetua del Padre Pío de Pietrelcina. No hay coincidencias en la vida, queridos amigos. Simplemente hay diosidencias. Fue tal vez como consecuencia de esta revelación de don Orión que desde Roma empezaron a llegar órdenes más benévolas con respecto al Padre Pío. Después, en el Uruguay y precisamente en Salto, tenemos el episodio de Monseñor don Fernando Damiani,
vicario general de la diócesis y una de las almas más predilectas del Padre Pío. Don Fernando, en una de las numerosas visitas hechas al Padre Pío, obtuvo de él la seguridad de que lo habría asistido en el momento de su muerte, y el Padre Pío mantuvo su promesa. En el año 1941, el arzobispo de Montevideo, Monseñor Don Antonio María Barbieri, fue invitado a presidir el Congreso Eucarístico de aquel año en Salto, y un día, poco después de la medianoche, lo despiertan unos golpes dados en la puerta de su pieza. En la penumbra le pareció ver la figura de un capuchino y sintió una voz que le decía: «Vaya a asistir a Monseñor Damiani, que está muriendo». El arzobispo Barbieri corrió a la pieza de Monseñor Damiani y alcanzó a hacerle dar en tiempo el viático y el óleo de los enfermos por el sacerdote don Francisco Navarro al moribundo, quien murió media hora después, asistido por 4 obispos y 6 sacerdotes. Sobre la mesa de luz se encontró un esbozo de telegrama, escrito con mano temblorosa, que decía: «Padre Pío, San Giovanni Rotondo, dolores continuos de corazón me anonadan. Firma Damiani». Después de algunos años, el 13 de abril de 1949, el arzobispo Barbieri fue a San Giovanni Rotondo y se confirmó que el capuchino que había visto en la penumbra en el obispado de Salto había sido propiamente el Padre Pío. El cardenal don Augusto Silli, hablando de la bilocación del Padre Pío, contó que una chiquita que había sido declarada incurable por los médicos fue llevada por sus padres a San Giovanni Rotondo. Tomaron alojamiento en un pequeño hotel del pueblo y, dejando a la chiquita en cama, se fueron al convento para recomendarla a las oraciones del Padre Pío. Desgraciadamente, aquel día el Padre Pío estaba en cama enfermo y fue imposible verlo. Desconsolados, regresaron al hotel. Llegados al pueblo, sus lágrimas de dolor se cambiaron en lágrimas de alegría, de asombro y de agradecimiento a Dios, cuando vieron que les venía al encuentro la hijita, alegre y saltarina. ¿Cómo han hecho para enviármelo tan rápido al Padre Pío? Él ha venido y me ha curado. Un hijo de San Francisco de Paola, el Padre Pío de Lepiane, confesor de la condesa Virginia Silli, cuñada del cardenal Silli, declaró que un día la condesa, debiendo hacer bendecir e inaugurar una capilla en su departamento de Vía del Tritón en Roma, envió muchas invitaciones y, entre otros, al primo suyo, el cardenal don Pedro Gasparri, secretario de Estado de su Santidad, y al cuñado cardenal Silli, que en aquel tiempo era prefecto del Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica. Mientras la condesa, continúa la declaración del Padre Pío de Lepiane, discutía con los ilustres purpurados para decidir a qué santo dedicar la nueva capilla, se presentó una joven monja que traía en la mano un estuche con una reliquia de la Santa Cruz. La monjita contó a quienes estaban presentes que durante la noche había recibido en su celda la visita del Padre Pío, en carne y hueso, y que le había entregado el estuche, ordenándole de llevarlo a la mañana siguiente a la casa de la condesa Silli. Que no se tratase de un sueño fue confirmado de la presencia del estuche con la reliquia de la Santa Cruz, de la cual los 2 cardenales presentes confirmaron la autenticidad. Pocos días después, la condesa fue a San Giovanni Rotondo y el Padre Pío le confirmó que la reliquia era suya y que él se la había entregado personalmente a aquella monja de Roma. La escritora María Winosca nos cuenta otro episodio. Durante la Guerra de la Liberación en Italia, una de las hijas espirituales del Padre Pío fue detenida como fascista y condenada a muerte por un tribunal de guerra clandestino.
Ella era inocente de los delitos que se le atribuían. Pero ¿cómo probarlo? En el momento que le ponían las esposas para conducirla al lugar de la ejecución, tomó el rosario y una fotografía del Padre Pío. Ella decía: Padre Pío, venga en mi ayuda. Durante el trayecto, una muchedumbre delirante le tiraba piedras y la insultaba. Más muerta que viva, llegó por fin al lugar donde le esperaba el pelotón de ejecución, cuando bruscamente el tráfico fue interrumpido y detenido completamente por una larga fila de autos blindados, de ambulancias y de tropas que se dirigían hacia el norte. El jefe del pelotón ordenó postergar la ejecución y esperaba, como hipnotizado, en pie sobre su carro. Cuando habrán pasado todos, pensaba la jovencita, entonces sonará mi última hora. Oh Padre Pío, ¿por qué no estás aquí? El tiempo pasa y el desfile continúa. Cansados hasta el exceso y tal vez no muy seguros de lo que hacían, los acusadores se dispersan. Solo el comandante del pelotón quedó allí en pie, derecho como un signo de exclamación y rígido como un sonámbulo. En el momento en que la última columna estaba a punto de pasar por la calle Fatal, el ruido de un motor alarmó a la jovencita. Un señor desconocido que había llegado en el auto le declaró a quemarropa que ella podía considerarse libre y la llevó bondadosamente a su casa. Queda todavía por contar la parte más graciosa de la historia. En Italia, como en Francia, bandas de ladrones saqueaban las casas de los condenados y sacaban naturalmente las castañas del fuego, disculpándose con el pretexto que registraban buscando explosivos escondidos. En el preciso momento en que muchos de estos ladrones disfrazados de patriotas estaban por desvalijar el departamento de la jovencita condenada, bajo los ojos aterrados de su hermana, un ¡basta! Sonoro e imperioso los hizo pararse de golpe. Se miraron llenos de miedo, porque la voz parecía salir de un micrófono potente, pero que no se veía. Un nuevo ¡basta!, aún más enojado y retumbante, los decidió a huir. Cuando la condenada volvió a su casa, la hermana sollozando se echó en sus brazos. Era la voz del Padre Pío, era la voz de él, dijo ella. Es él que ha puesto en fuga a los ladrones. Algunos meses después, cuando se podía circular, la jovencita de la cual hablamos tomó el tren hacia San Giovanni Rotondo. El Padre Pío la acogió sonriente y le dijo: con tu fe, hija mía, si supieras cuánto me has hecho correr. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.